Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la honra, mi Dios, y toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti elevamos, Señor, esta oración, tocando el trono de tu gracia, bendito Dios. Padre, gracias por tus bendiciones, por tus cuidados que has tenido para con nosotros durante esta semana. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos esta hora, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, a cada familia que es presentada, a cada persona que nos visita, Señor. Ponemos en tus manos tu palabra, Padre, que será predicada, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, que le des ánimo, que le des salud, que le des, Señor, sabiduría, Señor, de lo alto, que tú hables por medio de él, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, podamos, Señor, entenderla y ponerla por obra, bendito Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por el alimento que nos has dado. Y ahora vamos a recibir este alimento, bendito Dios, espiritual. Señor, bendice a cada familia, Dios. Trae con bien a mis hermanos para que juntos podamos gozarnos en tu palabra, Señor. Para que juntos podamos alabarte, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Padre, perdona también aquellas cosas que hemos hecho mal, aquellas cosas que hemos dejado de hacer bien, bendito Dios. Bendice pues nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, y perdona todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los
diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Juntos, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó a Betania. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bueno, te voy a pedir por favor que se pare. diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un molino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron entonces los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Llevando
entonces el pollino llegaron a donde estaba Jesús y los demás. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Comenzando así su recorrido. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y paz en el cielo y gloria en las alturas. Sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Yo desde su palabra oremos. Gracias Dios, gracias le damos en esta mañana por darnos la gran bendición de estar congregados, reunidos en tu santo templo.
el poder cantarte, Señor, el poder de tu palabra, el poder tener la bendición de ver a estos niños representando, Señor, aquel evento histórico y de gran enseñanza, aquel evento profético donde tu Hijo Jesucristo hacía su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Gracias, Padre, por Damaris, gracias por Lilian, por cada uno de los padres de cada niño que ha respaldado esta participación. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Ahora oramos que el mensaje de tu palabra pueda ser entendido por nosotros, que pueda penetrar hasta lo más profundo de cada corazón aquí presente y tu propia palabra no vuelva a ti vacía. Quita lo que estorba, Señor, todo lo que puede impedir que tu palabra pueda llegar a nuestro ser, que sea echado de nosotros y de este lugar, Señor. Un milagro cumplir un espíritu y que todo lo que yo hable sea tuyo. Para gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. Mire cómo voy a referir esta semana porque hoy comienza la Semana Santa, la Semana Mayor o la Semana de la Pasión. Todas tres formas en que se le puede conocer a esta semana que comienza el día de hoy. Pero como, hermanos, el Señor fue preparando cada evento, cada experiencia, cada día iba sucediendo algo importante, cada día. Y pudiéramos pensar que todo comenzó el día lunes, pero todo comenzó el día domingo. Pero mire cómo el Señor fue preparando todo aún desde antes. El Señor tuvo un ministerio de 3 años y medio. 3 años y medio de ministerio terrenal. 3 años y medio, hermanos, de grandes enseñanzas, de grandes experiencias, grandes milagros, palabras especiales, mensajes sublimes a la gente, donde dio de comer a tantos, donde sanó a tantos enfermos, dio la vista a tantos ciegos, sanó leprosos, curó gente desahuciada, levantó muertos, aún muertos que tenían horas de apenas morir, cuando otro, como el caso de Lázaro, que ya tenía hasta 4 días, donde ya el cuerpo empezaba a descomponerse. Bueno, eventos que el Señor en su palabra nos da grandes enseñanzas y nos tiene grandes mensajes a través de todo eso. Ok, entonces un día como hoy, domingo, no estoy hablando del día 13 de abril, sino en virtud de lo que se comienza a celebrar a partir de hoy, que es la Semana Mayor, Semana Santa, como decía también, la Semana de la Pasión. Ok, pero un día antes, hermanos, el Señor había estado en Betania. El Señor había estado allí, en el lugar donde había efectuado el milagro de resucitar a Lázaro. Repito que ya tenía 4 días de haber muerto. Ahí el Señor, aquel sábado, dice nada más, aquel sábado, fue sábado, y el Señor fue invitado por un hombre a comer. La Biblia lo nombra como Simón el leproso. Yo no sé qué de usted, que una gente leprosa le invita a comer y usted vaya a comer. Estamos hablando de lepra cuando en aquel tiempo era incurable. Tal vez ahora ya sea más fácil. La ciencia ha avanzado tanto y a lo mejor la lepra no pega tan fuerte como en aquellos tiempos. Pero, hermanos, estaba el Señor en la casa de Simón el leproso. Allí es cuando María, la hermana de Lázaro, la de Betania, le unge los pies. Cuando aquel suceso tan importante llamó la atención a Judas el Iscariote, y cuando empieza él a caminar en su corazón y a decir, no se pudo haber vendido este perfume y el dinero haberlo repartido a la gente pobre, porque aquel perfume de nardo puro, dice la Biblia, tenía un costo de 300 denarios, el costo de un año de salario
de un jornalero en aquel tiempo. Imagino qué perfume cuesta eso ahora. Bueno, seguramente sí lo hay. Pues imagínense el valor y el costo en aquel tiempo, hermanos, que aquella mujer no le importó lo que costara. Ella lo que quería solamente es, bueno, agradar al maestro, sentirse bien ella, pero se cumplía también una profecía en aquella mujer. Cuando perfumaban los pies del Señor, caray, el perfume, ¿cuándo se usa los pies? Se podrá hacer usar en cualquier otra parte del cuerpo, pero no los pies. Más sin embargo, esta mujer lo derramó en los pies del Señor Jesucristo. Como lavamos sus pies con el perfume, no nada más perfumándole. Hermanos, sencillamente el Señor fue perfumado con lo mejor, o fue ungido, primero de la palabra, fue ungido con lo mejor que tenía aquella mujer. Y no le importó, y se fue a los pies. Ok, un signo de humillación de parte de la mujer, de parte de María, la hermana de Lázaro y Marta. Ok, el Señor Jesucristo aquel día sábado fue ungido en gratitud, en una gratitud fervorosa, en una gratitud valiente. Muy bien, entonces ya se lleva a cabo ese evento. El Señor anuncia allí que esa mujer hizo lo que podía con lo único que tenía y lo más valioso para ella, materialmente hablando. Pero, hermanos, proféticamente, aquella mujer estaba haciendo las cosas, estaba ungiendo al Señor Jesucristo, preparándolo para su muerte. Ella sin saberlo, por supuesto. Ella sin saberlo. Estaba preparando al Señor Jesucristo para su muerte. Lo estaba ungiendo como una preparación para el día. Era el día sábado, pero ella no sabía que el próximo viernes se cumpliría lo que él estaba haciendo allí. Caray, ¿cómo es profecía que se cumplieron en esa última semana de vida terrenal del Señor Jesucristo? Ok. Una vez que pasa eso, el Señor sale de Betania y se va a Jerusalén, a una distancia como de unos 6 kilómetros. El Señor caminaba mucho y él sabe que se fue caminando. Ok. Y llega a Jerusalén, hermanos. Llega a Jerusalén el Señor Jesucristo. Y ahí, hermanos, la escena se presenta verdaderamente majestuosa. Caray, ¿cómo es la mentalidad del corazón humano? Nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén 6 días antes de su muerte. La gente, por supuesto, que no sabía nada, pero Cristo ya sabía. Entonces Cristo Jesús hace una entrada triunfal a Jerusalén el domingo anterior a su muerte, el último domingo que terrenalmente iba a pasar en vida, vaya, antes de morir, por supuesto. Ok, y la entrada fue, hermanos, sumamente extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque allí la gente sale y la gente, hermanos, se expresan del Señor y Él también manifiesta su personalidad gloriosa, una personalidad sublime. Él muestra su amor y su compasión por los perdidos a partir de su entrada triunfal, hermanos. Tal vez usted y yo, como seres humanos, movidos por la naturaleza humana, nos podría entrar la arrogancia, el orgullo, la ostentación y tal vez hasta la soberbia. Porque la gente comenzó a gritar. Pero el Señor, hermanos, hace su entrada triunfal a Jerusalén llena de humildad y de mansedumbre. Exactamente como lo caracterizaba el Señor Jesucristo. Por eso le decía a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas.
fue maestro para ellos, fue un profeta para el pueblo, pero fue el Salvador del mundo y sigue siendo el Salvador del mundo. De manera que el Señor, hermanos, no entra a Jerusalén con arrogancia, no entra con esplendor ni con ostentación. Hermanos, el Señor no hizo uso de la fuerza, no hizo uso de la violencia. Él hizo uso del amor cuando la gente estaba esperando un Mesías, comandando un poderoso ejército que los libertara o los librara de la opresión romana. El gobierno romano, hermanos, tenía el pie puesto sobre el cuello del pueblo judío, del pueblo de Dios. Entonces ellos estaban esperanzados a que viniera el Mesías y lo rescatara de toda esa tiranía, de ese tipo de gobierno. Y hermanos, el Señor no fue así. Por eso al Señor le creyeron que era el Mesías, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban un Mesías, repito, que lo liberara o lo libertara de la opresión a que estaban siendo sujetos por el Imperio Romano. Mas sin embargo el Señor, hermanos, entró pacíficamente sobre un asno que ni siquiera era de él. Lo pidió prestado. Un asno. La Biblia dice un pollino. ¿Por qué pollino? Un asno que nunca había sido montado. El primero en montarlo fue el Señor Jesucristo. Por eso se llamaba pollino. Ok, nuevecito completamente, pero joven. Joven no, que lo puedo levantar bien, que tuviera la fuerza para resistirlo encima. Ok, entonces hermanos, el Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza. Por eso dice la palabra de Dios. Les dijo a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Ahí está. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decir: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y aquí está el asunto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Aquí, hermanos, desde un día anterior empezaron a cumplirse tantas profecías que el mismo día de su crucifixión se cumplen, hermanos, más de 50 profecías ese día que el Señor es puesto sobre la cruz del Calvario. Tantas profecías se cumplen ese día, la gente sin saberlo, la gente ignorando tal cumplimiento. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumplió lo profetizado por Zacarías. Zacarías, hermanos, un hombre que escribió 520 años antes de Cristo aproximadamente. Por supuesto que no vio el cumplimiento, pero la palabra encuentra un cumplimiento. Zacarías 9:9, déjenme ir allá. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Por supuesto, hermanos, esta es una profecía que apuntaba hacia el Señor Jesucristo. No se refería a nadie más que a Jesús de Nazaret. Y aquí, hermanos, en entrada triunfal a Jerusalén, esta profecía de Zacarías, dicha 520 años antes aproximadamente, ahora está encontrando cumplimiento, hermanos. Y es que la palabra de Dios siempre se va a cumplir de una manera exacta, de una manera precisa, hermanos, en una demostración irrefutable de la veracidad de la Sagrada Escritura, de la veracidad de la palabra de Dios. Y por supuesto que esta profecía cumplida, solamente esta profecía cumplida en aquel domingo que ahora conocemos como Domingo de Ramos, como es el día de hoy, por ejemplo, repito, no el 3 de abril, sino el día en que se conmemora, se celebra este asunto. Hermanos, aquí vemos el cumplimiento de esta profecía en la
Señor Jesucristo. Entonces esto a usted y a mí debe llenarnos de gozo y debe llenarnos de seguridad acerca de la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, amoroso Señor y poderoso Salvador. Único el Señor. De manera que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumplió lo profetizado. Cumplió lo profetizado, hermanos. Dice el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí hace retrasa el Señor del versículo de Zacarías, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Aquí está el asunto, hermanos. Dice, la multitud, que era muy numerosa, vea cómo el Señor nos está metiendo en su palabra. La multitud, como era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos, la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, fue objeto de un profundo reconocimiento. Esto es importante. Reconocieron su importancia. Hubo una numerosa compañía. La gente estuvo allí, hermanos. Reconocieron su linaje real. Hosana, dijeron. Hosana al Hijo de David. Reconocieron, hermanos, que era descendiente de David, de la tribu de Judá. David, rey de Israel, en su tiempo, por supuesto, no en ese momento. Ok, pero hermanos, como el Hijo de Dios, como del linaje de David, del linaje real, tendieron mantos sobre su paso, o es decir, a su paso sobre el camino. Le tendieron mantos, le pusieron a su paso, hermanos, simbolizando que no era cualquier persona, que era un personaje importante, que era un personaje de renombre, y le tendieron mantos, dice la Biblia, y la gente aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que reconocieron que su presencia llenaba de gozo sus corazones, llenaba de gozo sus vidas. Le ponían mantos y le ponían ramas. Caray, ¿cómo se mostraba la gente ante una gran personalidad? ¿Cómo se mostraba la gente ante un personaje importante? Allí, hermanos, al hacer esto, aquella gente estaba empezando a reconocer que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Al final la palabra Mesías quiere decir enviado. Y allí empezaron a reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Sus expresiones, hermanos, son un verdadero estallido de admiración. No a cualquiera se le aclamaba y se le proclamaba como tal. A nadie, no, porque así se decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No, hermanos, eran palabras que venían del cielo, eran palabras especiales. Hosana, ¿qué significaba la palabra Hosana, hermanos? Sálvanos ahora o salva ahora. ¿Qué significaba la palabra Hosana? Salva ahora. Es una palabra, hermanos, una palabra que en el Antiguo Testamento solo se aplicaba proféticamente al Mesías. Vamos al Salmo 118.
Salmo 118, 25. Salmo 118, 25. ¿Cómo dice, hermanos? Ok. Este es un salmo profético. Un salmo que apuntaba hacia el Mesías. Aquí, hermanos, estaban reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Este versículo apuntaba hacia la llegada del Mesías. Y mire todo el versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Palabras, hermanos, que solamente eran dichas refiriéndose al Mesías que habría de venir y que ahora encuentran cumplimiento en Mateo capítulo 21, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero cuando el salmista escribe eso, hermanos, lo estaba diciendo en profecía, pero al mismo tiempo en un reconocimiento pleno de la autoridad y el poder de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Un salmo mesiánico, un salmo profético referente a Jesús que habría de venir. Y aquí, hermano, ya llega y ahora hace su entrada triunfal a Jerusalén. Ok. Y cuando entra el Señor, hermanos, cuando entra allí, la palabra de Dios lo enseña. Produjo una impresión extraordinaria. Porque qué curioso, ¿no? Que Dios tiene sus tiempos para cada cosa. ¿Cuántas veces había estado el Señor en Jerusalén? En incontables ocasiones. Innumerables veces había estado ahí el Señor. Mas sin embargo, nunca habían hecho eso. Había estado muchas veces entre ellos y nunca les había dado por reconocerlo públicamente y tenderle las manos y hasta ponerle los dientes ahí para que pasara. Mas sin embargo, hermano, la gente sin saberlo estaba siendo usada por el poder divino, cumpliéndose así una gran profecía. De tal manera, hermanos, que toda la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús entra aquel domingo que conocemos como Domingo de Ramos, toda la ciudad de Jerusalén se sintió sacudida, se sintió conmovida. Por eso la gente asombrada se preguntaba: ¿quién es este? ¿Quién es este? La gente no solamente lo hacía, la palabra siempre se va a cumplir a pesar de nosotros. Y aunque la gente participaba y la gente se agolpaba y se amontonaba para ver al que pasaba, que era Jesús, la gente se seguía preguntando: ¿y quién es este? ¿A poco no lo habían visto en 3 años y medio que están en Jerusalén? ¿Y por qué se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este, hermanos? Pero todo tenía un propósito: que la ciudad de Jerusalén lo reconociera. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta. Jesús de Nazaret de Galilea. Y la gente lo empezó a reconocer, hermanos. La impresión estaba extraordinaria. Y hermanos, el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén aquel domingo de Ramos, el domingo anterior a su muerte. Como les dije al principio, un día antes estuvo en Betania, en la casa de Simón el leproso, siendo ungido por María, la hermana de Lázaro y Marta, los de Betania, la familia muy querida por el Señor Jesucristo. Ahora viene a Jerusalén y se empieza a escribir la historia final. Y se empieza a desarrollar
los últimos momentos de Jesús sobre la tierra. Qué tremendo, hermano. Al siguiente día, el Señor Jesucristo va al templo. Y dice nada más, ¿qué hace en el templo del Señor? Echa la mesa de los cambistas, los arroja. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Señor pudo haber dicho, no, pues ellos reciben muy bien, ¿cómo ahora voy a tirar todo lo que tienen aquí para vender? Eso podríamos haber pensado usted y yo, ¿no? No, pues ayer me tendieron mantos y ramas, y me quitaron hosanas. No. ¿Cómo lo único que puedo hacer es corresponderles? Que no hacer nada. No, hermanos. El celo por su casa le consume. Como dice el mismo salmista, el celo por tu casa me consume. Y el Señor llega, hermanos, y bota la mesa de los cambistas y los vendedores de palomas y de pichones y no sé cosa había ahí. Pues el Señor empieza a quitar todo el comercio, hermanos, y mire cómo se trata a los comerciantes. Vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y hermanos, qué tremendo está esto. Después el martes, híjole, el Señor, hermanos, se reúne con sus discípulos. Cuando el Señor, bueno, el mismo lunes el Señor es cuando se encuentra con la higuera que no dio fruto, cuando él esperaba encontrar algo y no dio, y hace la alusión a que simboliza o representa al pueblo de Israel, que esperando fruto en ellos no dio uno solo. Y pasan los días y llega el jueves. El jueves, hermanos, cuando se reúne con sus discípulos para participar de lo que hoy conocemos como la última cena, lo que como iglesia participamos como la segunda ordenanza, siendo la primera el bautismo, la segunda es la cena del Señor. Ahí el Señor se reúne con sus discípulos y ahí el Señor les declara que entre ellos había un traidor, el que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Ok. Y hermanos, de allí de esa noche, de aquel jueves, salen rumbo al huerto Getsemaní, donde el Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor lo deja y se va, como a unos 150 metros, dice la palabra de Dios, como a tiro de piedra. Como a 150 metros se va a estar solo orando con el Padre. Allí es cuando el Señor empieza, dice la Biblia, a sudar, de tal manera que el sudor de su frente caía como grandes gotas de sangre a la tierra. Tan intenso era el sufrimiento físico y emocional que estaba experimentando el Hijo de Dios. Tan intensa era aquella agonía que el Señor comienza a sudar, hermanos, y comienza a hablar con el Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por segunda vez decía las mismas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? Esa copa del amargo sufrimiento que física y emocionalmente estaba experimentando. Si es posible, una tercera vez: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice la Escritura que inmediatamente que terminó de decir por tercera vez las mismas palabras, viene un ángel del Señor para fortalecerle. Mira nada más.
Qué intensa agonía el Señor estaba experimentando en el Getsemaní. Qué intensa experiencia estaba viviendo allí en el huerto. Y cuando viene y encuentra a sus discípulos otra vez durmiendo, y les dice: ahora sí, levántense, levántense, vámonos, porque ya se acerca el que me entrega. Hermanos, ella sabía todo. Se acerca el que me entrega. Apenas caminando unos cuantos metros, se escucha el caminar de los que vienen a aprender al Señor, encabezados por el traidor Judas, encabezando aquella turba. Y se acerca al Señor y le da un beso en la mejilla. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Y hermanos, lo toman preso y se lo llevan a comparecer ante las autoridades civiles, ante Poncio Pilato. Hermanos, démonos cuenta, apenas hacía 5 días, 6 días a más tardar, si contamos el día viernes, el Señor entró triunfal a Jerusalén, con vivas y con hosanas y con bendiciones. Mas sin embargo, ahora, hermanos, lo vemos maltratado con el gobernador y la gente del gobernador en el pretorio, en el lugar del escarmiento, en el lugar de la tortura, de los azotes y de los golpes y los puñetazos. ¿Sabe qué terrible? Donde le escupieron el rostro, donde le estaban marcando su espalda, hermanos, con aquellos latigazos crueles. El Señor está allí ahora, hermanos. Cuando 5 días atrás hacían su entrada triunfal a Jerusalén, la misma ciudad a la que el Señor se refería cuando venía todavía por ahí en Betfagé llegando a Jerusalén, el Señor decía: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces te quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Esa Jerusalén, hermanos, la que en el día domingo gritaba: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma Jerusalén, 5 días más tarde, estaba ante Poncio Pilato gritando: crucifícale. ¿Se dan cuenta cómo somos los seres humanos? Los mismos que gritaban las hosanas y los vivas y le daban bendiciones, ahora están gritando: crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero tú crucifícale. Y por allá se escuchaba una voz: si le sueltas, si le dejas ir, no eres amigo de César. ¿Quién era César? El emperador. Hermanos, allí es su entrada triunfal del Señor Jesucristo, ese domingo anterior a su muerte. Y ese viernes salía de Jerusalén aparentemente derrotado. Salía de Jerusalén, hermanos. Caray, no puedo evitar pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Primero, montado en un pollino, aclamado por las multitudes, y ahora lo vemos el día viernes cargando su propia cruz en la que había un pollino, cargando aquella cruz. Pero, hermanos, al pueblo cristiano nos queda bien claro que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no iba derrotado, iba como conquistador a vencer el pecado, iba como conquistador a vencer el diablo, iba como conquistador a vencer la misma muerte, iba como victorioso. En la cruz el Señor Jesucristo triunfó plenamente al hacer posible nuestra salvación por la fe en Él. Y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra y de todo honor, de toda pleitesía. Es digno de toda nuestra reverencia. Es digno de todo nuestro compromiso para con Él. Hermanos, aquella entrada triunfal, 5 días más tarde, se convirtió en la tortura más vil, más cruel y más despiadada que un ser humano puede experimentar. Usted podrá decir, pero que era la pena máxima para muchos, ya lo habían experimentado. Sí, pero aquellos muriendo por sus propios delitos. Pero Cristo, el justo por los injustos. El mismo Señor Jesucristo muriendo por usted y por mí y por el mundo entero, por toda la humanidad. Lo sacan de Jerusalén, porque el morir de esa manera en una cruenta cruz era signo de maldición según la ley de Moisés, y tuvieron que hacerlo fuera de la ciudad para que la ciudad no fuera maldita. Fíjense nada más. Qué terrible, hermano. Y el Señor Jesucristo fue declarado por ellos entonces como maldito al ser puesto y colgado en aquella cruz. Hermanos, si nos ponemos a predicar lo que sucedió cada día de la semana, nuestro corazón se conmueve. Nuestro corazón se consterna. De manera, hermanos, que si ahora usted y yo, por el sacrificio de aquel justo, ahora podemos disfrutar de esta salvación tan grande que no nos ha costado un centavo ni un dolor. Ella lo pagó todo. Ella sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir. ¿Por qué entonces no decir al Señor, oh Dios, aquí estoy, en gratitud por tu amor para conmigo? Te amo, Señor, y por amor y por gratitud, aquí estoy, cuentas conmigo. Y cuenta conmigo, Señor. Hoy en la tarde, hermanos, vamos a estar hablando yo voy a predicar otra vez. Vamos a estar hablando acerca de el costado de Jesús traspasado. ¿Qué significó esa lanza que traspasó el costado de Jesús? ¿Por qué fue así? Gran mensaje, hermano. El Señor nos ha regalado esta mañana una bonita palabra, un gran mensaje de reflexión. El Señor, como cordero, fue llevado a la matadero. Como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, creo que es tiempo de decirle a Dios que tu nombre sea glorificado, exaltado, enaltecido, ensalzado a través de mi forma de vivir. Y gracias, Dios, por tan grande salvación que me ha regalado. Nos ponemos de pie, hermanos. Cantamos al Señor. ¿Sí cantamos? ¿Cómo? Tu nombre levantaré. Perfecto, muy bien. Puesto de pie, hermanos. Este coro se trata con convicción. Y vamos levantando el nombre de Cristo en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, y que Él sea glorificado en nuestra vida. Y luego estaremos orando en todo lugar de la bondad de venir al frente para que ore, por favor. Tu nombre levantaré.
Hijo amado. Ayúdanos, Padre, que nunca se nos olvide esto. Y que siempre, Padre, tengamos presente ese grande sacrificio para que mediante nuestra vida, Señor, te podamos corresponder como tú quieres. Ayúdanos a ser hijos fieles. Ayúdanos a ser de bendición para otros. Porque tú ya nos has bendecido grandemente. Queremos servirte. Y el Espíritu, la verdad, está dispuesto, como dice tu palabra. Pero la carne es débil. Pero Padre, también con tu ayuda lo podremos hacer. Estamos convencidos. Gracias, Señor. Gracias por todo, por tu gran amor. Y Padre, ahora que vamos a salir de tu casa de oración, permítenos ir comiendo a nuestros hogares, donde nos dispongamos, Padre, ahí. Y por la tarde, Padre, les pedimos que vamos a estar nuevamente aquí en tu casa de oración para otro bonito mensaje, Padre, para alabar tu santo nombre, para glorificarte, porque eso te agrada y eso podemos hacer. Gracias, Padre. Cristo Jesús, Señor nuestro, y por todo te damos la gloria. Amén.